haces tus primeros psicodélicos, ceremonias y así dices, wow, sentirme así de viva. Qué delicia. Siento que estuve muerta todo este tiempo. O sea, sentir este calor en el cuerpo, esta gente, esta comunidad, estos cantos y de repente es como, qué placer estar tan vivo. Los psicodélicos son sustancias que pueden alterar la percepción, el pensamiento y las emociones. Digamos que prácticamente lo que hacen es cambiar la forma en que el cerebro procesa la realidad. Muchos modifican la actividad de la serotonina, que este es el neurotransmisor que regula el estado de ánimo, la percepción y hasta la conciencia, lo que explica por qué en muchos casos te pueden hacerte ver, sentir y pensar de formas completamente nuevas. Algunos son sintéticos, como el LSD, y otros se han usado desde hace siglos, como por ejemplo la mescalina del peyote o la ayahuasca, que los chamanes utilizan para rituales que ayudan a entrar en estos estados de conciencia profunda. Entre los más conocidos están obviamente los hongos mágicos con psilocibina, el DMT hasta el 2CB, que muchos dicen que es como un punto medio entre el éxtasis y el ácido. Desde hace más de medio siglo, la ciencia médica está investigando el potencial que tiene para curar diferentes tipos de trastornos. Un grupo de investigación liderado por la Universidad Complutense de Madrid ha demostrado en modelos animales que la ayahuasca, un té alucinógeno utilizado por siglos en las comunidades de la Amazonía con fines chamánicos, es capaz de formar neuronas y otras células cerebrales. Durante miles de años, las comunidades indígenas de la Amazonía y de los Andes han ingerido ayahuasca o yagé en rituales espirituales y medicinales. Son brebajes que contienen la sustancia psicodélica DMT. La DMT forma parte de la lista de las Naciones Unidas de sustancias psicotrópicas, ya que han resultado ser efectivas para tratar la depresión, ansiedad, adicciones y el estrés postraumático. Celebridades como Will Smith, Megan Fox, Sting o hasta deportistas como Aaron Rodgers han hablado públicamente sobre sus experiencias con la ayahuasca. Algunos solo para probarla, pero otros tantos, como por ejemplo Lindsay Lohan, dicen que lo hicieron como un conducto de sanación. Miles de turistas alrededor del mundo buscan la experiencia, pero una cosa es ir con un chamán por una anécdota y otra cosa es ir con fines terapéuticos. Joyce Braverman es médica egresada de la Universidad Anáhuac e investigadora especializada en terapia psicodélica con plantas y sustancias ancestrales, certificada por el California Institute of Integral Studies. Y justo en adicciones también, trastornos de dismorfia corporal, anorexia, todo eso se está estudiando cada vez más. Incluso hay estudios nuevos de LSD con Alzheimer. O sea, ahí va. Pero los tres grandes son depresión, resistente a tratamientos, estrés postraumático y ansiedad relacionada a un diagnóstico terminal. Gente con trauma complejo, con historias súper fuertes de abuso sexual, de acoso sexual, con muchísimos patrones de ansiedad, de depresión o casi suicidas. Y hacerles un par de sesiones y ver cómo su vida es estable y feliz, no hay más regalo que eso. En este episodio platiqué con Joyce sobre qué es la terapia psicodélica, en qué casos se recomienda, qué sustancias se utilizan, qué tan fiables son, cuáles son los riesgos, entre muchas otras cosas. Yo soy Marion Cortina, bienvenidas y bienvenidos a Crear Transforma. Primero que nada, ¿quién es buen candidato para este tipo de terapias y quién no es buen candidato para este tipo de terapias? Buen candidato siempre alguien que quiere. Nunca que te convencieron, nunca que te invitaron y entonces te estás haciendo la idea de que, ¿sabes? Siempre tienes que estar con miedo, sin miedo, seguro de que quieres hacer una exploración profunda interna, porque no es puro placer. También hay muchos momentos de incomodidad. Entonces es bien importante tener una decisión y una curiosidad personal. ¿Quién no es buen candidato? Hoy en día se sabe que realmente a nivel médico no es buen candidato quien ha tenido un brote psicótico en su vida, porque puede provocar más episodios maníacos. Personas que tienen antecedentes familiares de esquizofrenia diagnosticada. Y definitivamente alguien muy inestable a nivel de salud, ¿no? O sea, cuando hay muchas comorbilidades, no hay que tener bastante cuidado para que no provoque ninguna
desajuste, ¿no? En su salud, pero realmente es seguro en general. Pero no lo recomiendo en gente que sí ha tenido brotes psicóticos o que realmente está muy inestable. Si eres una persona muy inestable, es mejor ganar estabilidad primero y después hacer los psicodélicos y después integrar. ¿Y qué pasa con personas que están tomando antidepresivos o ansiolíticos? Se pueden hacer suspendiendo los antidepresivos el día de la sesión, un día antes y después retomarlos. Definitivamente sí hay una resistencia, que quiere decir que a lo mejor esas personas que han tomado de uso crónico los antidepresivos se necesiten más dosis o entren menos, ¿no? Pero sin embargo sigue funcionando y sí, o sea, se ha visto que se puede hacer. Sí. ¿Cómo se garantiza un entorno seguro y profesional? Un entorno seguro y profesional, yo les recomiendo muchísimo que vayan con gente que está certificada. De entrada, que sea un profesional de la salud para terapia, ¿no? Porque el chamanismo es otra cosa. Profesional de la salud a nivel médico o terapéutico, o sea, licenciado, como gente académica, profesional, que te va a tratar con esa seriedad. Sí. Y gente que ha tomado cursos certificados, ¿no? De buen calibre, ¿no? De buen entrenamiento, que sepan manejar estos estados alterados de conciencia a nivel terapéutico. Si estás buscando terapia, creo que sí es muy importante el abordaje profesional, ¿no? Para que vean la diferencia de una cosa a otra. O sea, creo que tú no vas al dentista que se entrenó en YouTube, ¿no? O sea, como que gente que se dedica su vida a esto. Totalmente. Creo que eso sería lo mejor. Lo más responsable. Sí, sí. Y hablemos un poco acerca de cuál es, digamos, la importancia que tienen las instituciones reguladoras y legales en el avance y aceptación de estas terapias. ¿Cómo está el estatus actual y un poco cuál es esa mirada hacia el futuro? Pues el estatus actual en México, bueno, en Estados Unidos, Canadá, Suiza, Australia, entre otros lugares ya hay medicalización, ¿no? Se pueden usar de manera legal a nivel médico, claramente con profesionales, protocolos, etcétera. En México ya tuvimos el primer congreso, la primera conferencia en Médica Sur, que nos fue impresionante, con doctores, psiquiatras, invitados. Entonces, ¿qué está pasando? El tema de estas sustancias es un tema sumamente complejo, no solamente por su seguridad, sino por toda la política que hay detrás del tema de sustancias. Que te iba a decir, justo también el año pasado hubo también una reunión en el Congreso, ¿no? Con chamanes ¿no? Personas que hacen ceremonias en el Congreso y un poco hablar acerca de este tipo de terapias. Es bien complicado porque creo que en México lo que más queremos es que no se haga una colonización otra vez de este sistema médico occidental, moderno, de yo les vengo a enseñar cómo se usan estas plantas, sino que también se proteja mucho a los indígenas que usan estas sustancias. ¿Cómo se va a hacer? No tengo idea. Lo ideal es que sí se permita la investigación como número uno, porque para pacientes, para grado médico, es importantísimo darles acceso. Si hay una cura, ¿por qué no la vas a ofrecer? Claro. Y la segunda es ver cómo se puede, y creo que la magia está en haciendo puentes, ¿no? Cómo podemos integrar los dos sistemas médicos, el tradicional y la investigación, y hacer algo precioso, hermoso. No sé si México está listo para un tema de legalización, ¿no? De que se vuelva legal todo. No sé si estamos listos para eso. Pero creo que sí estamos listos y necesitamos la medicalización de estas sustancias. Totalmente, porque además mientras más investigación haya, más sabes para qué casos usarlas, cuáles son las dosis, ¿no? Y además hay mucho tema regulatorio, o sea, a partir de qué edad se da, cuál es la edad máxima, o sea, hay muchas cosas que creo que todavía vale la pena, que por eso es importante la investigación. Cómo clasificas, ¿no? Sí. A quién sí, a quién no. Edades, rangos, dosis, etcétera. Absolutamente. Y no perder el ritual tampoco en el hospital, ¿no? Eso es importante, educar a la gente que tener una experiencia así en una cama de hospital, pues no está padre. Entonces hay que decorar el espacio, hay que hacerlo bonito. Toda esta otra parte que nos da la tradición y la cultura, es bien importante poderlo integrar. En México se han estudiado distintas plantas ancestrales desde los años 60.
Pero fue hasta 2023 que se publicó el primer protocolo de medicina psicodélica en México para probar la eficacia y seguridad del hongo Psilocybe cubensis como una alternativa para tratar el desorden de depresión mayor. ¿Qué fue lo que te inspiró explorar la terapia asistida con psicodélicos como herramienta para la sanación emocional? Creo que cuando estudié la carrera de medicina era algo que me causaba comezón, ¿no? De entender cómo es que una persona puede meditar y autosanarse. Estos casos rarísimos que escuchamos, que cada vez son menos raros. Y todo eso me fue llevando a mí a tener una práctica de yoga durante la carrera. Y justamente con esa práctica mejoré muchísimo mi condición física y mi salud mental y mis calificaciones, y todo eso me hizo ir a la raíz de por qué esto me está funcionando, y entendí que cuando uno medita secreta esta famosa molécula, el DMT, la dimetiltriptamina, ¿no? Que es una molécula que tenemos al nacer, o sea, que secretamos cuando nacemos, cuando dormimos, cuando tenemos mucho dolor, cuando morimos. Y bueno, ahí explotó algo, ¿no? Definitivamente la línea ya empezaba. Sobre plantas no sabía nada. En la escuela nunca me enseñaron nada de sanación indígena, de medicina tradicional, absolutamente nada. Sin embargo, también tenía mucha curiosidad sobre ciertos tumores oncológicos que secretaban algunas hormonas y causaban que el paciente tuviera sinestesia, ¿no? Esta palabra tan hermosa que es que pueden ver olores, pueden escuchar sabores, no sé, se les mezclan todos los sentidos, y era algo que me causaba muchísima curiosidad. Pasó el tiempo y dentro de toda esta investigación decidí decidir también en cuál rama me iba a dedicar yo, y empecé por la oncología pediátrica, la cirugía oncológica pediátrica, que es algo que siempre me llamó la atención. Sin embargo, todavía tenía la espinita de qué pasa cuando nosotros meditamos y el sistema inmune, ¿no? Que esa es la neuroinmunología, que es un tema que me fascina. Y bueno, pasó el tiempo, entré a cirugía, sentí que el estilo de vida de la medicina occidental era muy mala para el doctor, además de que había muchas carencias en el sistema médico. Lo que hace que me vaya a investigar a Israel, a Tel Aviv, en medicina personalizada. O sea, una vida más tranquila para mí, pero también con esta línea de investigación de yo voy a encontrar algo, yo quiero investigar, de qué se trata todo esto. Y lo que más me encantó de hacer esa investigación fue que pasaba mucho tiempo con los pacientes, platicando con ellos y obteniendo datos de qué medicinas habían probado alternativas complementarias y si les habían servido o no. Horas platicando con pacientes terminales, con pacientes de enfermedades inmunológicas, y me contaban que si los cuencos, las frecuencias que se fueron para acá, eso me abrió muchísimo la mente, y empecé a encontrar un patrón que muchas personas se iban a hacer plantas sagradas cuando recibían estos diagnósticos, como una manera de chance esto me va a curar, chance esto me va a salvar. De buscar un poco a prueba y error, a ver qué voy a hacer. Exacto. Todo lo que pueda, diferentes ángulos, a ver qué funciona, ¿no? Exacto. Y esto dije, ¿de qué se trata esto? Yo no los quiero ignorar, no los quiero, como normalmente en el hospital es, bueno, ya hiciste esto, está loco, ya sabes, o sea, es como esta actitud de, bueno, que hagan lo que quieran, pero no les creemos nada. Y en este caso dije, ¿sabes qué? Me interesa muchísimo, me voy a poner a leer de estos temas. Y tipo en un periodo de 3 meses ya era experta de psicodélicos, del DMT, de todo, sin haber probado yo nada. Me fui a conferencias, me fui a platicar con los pacientes, a platicar con gente que había tomado ayahuasca, que había fumado sapo. O sea, se me abrió un mundo entero. Y después de una larga investigación también decidí que no podía solamente saberlo en teoría, que lo tenía que probar, pero ya con la certeza de que no me iba a pasar nada, ¿no? O sea, que el juego era un juego muy mental. Y bueno, mi primera experiencia, que fue justamente con DMT, fue una transformación absoluta del entendimiento de la conciencia y de la salud, que decidí dedicarme en cuerpo y alma a compartir estas sustancias a nivel médico, ¿no? Porque una parte importante que veía era que cuando tú usas medicinas complementarias o alternativas, normalmente a veces sí hay 2 opiniones, las que es charlatanería y no funciona, o las que les cambió la vida y les salvó y juran por esa sustancia, ¿no? Puede ser cualquier cosa, no solo los psicodélicos. Y en este caso, realmente
me di cuenta que lo que faltaba era organizar la información, porque a la gente que sí le sirve, a lo mejor tienen un tipo de enfermedad con algún código genético, con alguna cosa muy específica, y a la gente que no, aunque tengan el mismo diagnóstico no sé, cáncer de mama, pues cáncer de mama hay muchos, ¿no? Entonces, lo que faltaba en esas zonas era la clasificación de información. Por eso quise estudiar investigación psicodélica. Dije, en algún lugar tiene que haber, o sea, si esto funciona como yo lo sentí, alguien lo tiene que estar estudiando. Y me puse a investigar y encontré una escuela que tenía una certificación para médicos y terapeutas, justamente porque se está empezando a investigar estas moléculas que tienen un impacto profundo en la salud. Y bueno, ahí se abrió el portal más grande que he vivido en mi vida, ¿no? De conocimiento, de sincronías, de magia. Y justo ahí es donde dije, bueno, vamos a combinar las dos, ¿no? Porque esto no es un invento nuevo, no es de que estoy experimentando con la gente, probando algo que en 10 años te voy a decir, híjole, perdón, no funcionaba o tiene efectos adversos tremendos. Esto lo lleva usando la humanidad desde que empezó. Son los ritos de pasaje. Evidentemente, aquí hay algo mucho más profundo, ¿no? Ya estudiándolo ya entendí muchas otras cosas, pero mi idea era mezclar, sí, este conocimiento, pero clasificarlo y entender para quién le sirve qué, porque seguramente en ese momento decía, hay mucho detrás de esto. El DMT o dimetiltriptamina es un psicodélico muy potente que está en varias plantas e incluso en pequeñas cantidades en nuestro propio cuerpo, que lo producimos cuando nacemos, cuando nos morimos, cuando soñamos y además cuando parimos. Y también existe la versión sintética, que esto causa experiencias visuales intensas que muchos describen como viajes a otra dimensión. Dura poco, pero es tan fuerte que hay quienes sienten que estuvieron completamente fuera del tiempo. La ciencia todavía intenta entender su papel en los sueños, las experiencias cercanas a la muerte y hasta en la conciencia misma. Y a ver, un poco, digamos, para quienes no estén familiarizados, de alguna forma breve, ¿cómo describirías el proceso de terapia asistida con psicodélicos? El proceso es literal como un parto, como volver a nacer, en todos los sentidos. Requieres definitivamente de una preparación, ¿no? Porque es muy importante que se entienda que no es nada más el uso de psicodélicos, también la relación que se genera con la persona que te los brinda, porque estamos hablando de terapia, ¿no? Cuando es ceremonial es otro contexto totalmente distinto, pero en tema terapéutico es generar una relación de confianza, entender de qué se trata el proceso y sobre todo poner las intenciones, ¿no? De qué es lo que quieres trabajar en esa sesión. Después tienes la sesión donde se administran los psicodélicos y normalmente dura de 6 a 8 horas, dependiendo la sustancia. Y posterior a eso tienes una integración. Y la integración puede durar el tiempo que sea, ¿no? Pero la integración también se hace con acompañamiento, justamente para poder guiar a la persona un poco sobre el proceso que vivió. Pero es como un renacimiento. Claro. Por ejemplo, ¿qué le dirías a alguien que siente como este temor o este miedo de entrarle a una terapia con psicodélicos? Bueno, creo que es muy importante no entrar con miedo. Siempre va a haber algo pues definitivamente algo que no se conoce siempre genera, ¿no? Algo de ansiedad, algo de miedo, algo de preocupación, pero la parte padre, que es lo que tiene la ciencia, es que garantiza la seguridad del paciente. Y hoy en día ya hay suficiente información que nos permite saber cuáles son los efectos adversos y prevenir a gente que sabemos que no le va a ir bien. Incluso teniendo una experiencia retadora o negativa, se puede integrar de una manera sumamente positiva, que enriquece mucho. Sí, que al final creo que el término quizás negativo, o en algunos casos creo puede ser incómoda, ¿no? Incómodo, sí. O sea, algo incómodo que te lleva por un lado que quizás no sabías, pero al final, ¿no? Si tu integración está bien hecha, creo que le puedes sacar una carnita. Sí, porque al final el cerebro es un telescopio de tu, ¿sabes? O sea, como dicen, no ves más allá de lo que hay adentro. Entonces, si llega a ser, entre comillas, negativa, pues es algo que hay adentro que hay que revisar, ¿no? O sea, ¿por qué conectamos con esos pensamientos? ¿Por qué tenemos eso adentro de nosotros? Y eso es potencial y material terapéutico al 100. Totalmente. Y me encantaría aprovechar todo tu background médico para poder abordar esta temática desde el punto de vista de la ciencia.
¿Qué dice la ciencia sobre el impacto de los psicodélicos en el cerebro? Hoy en día se sabe que los psicodélicos que se están estudiando a nivel clínico tienen un resultado espectacular en algo que creíamos que no era posible ya hacer. Hace años me acuerdo que te decían, si te dabas un golpe en la cabeza y se te morían neuronas, nunca en la vida las ibas a poder regenerar, ¿no? Teníamos esas creencias. Sí. Hoy en día se sabe que sí existen cosas que generan neuroplasticidad. La plasticidad viene como de plastilina, ¿no? De que se puede moldear. Claro, que son nuevas conexiones neuronales. Que las neuronas encuentran nuevos caminitos para conectarse, que eso en la vida adulta es mucho más difícil. Y la neurogénesis, génesis de creación, es volver a regenerar ciertas neuronas, que es lo que te digo que antes creíamos que no sucedía. Los psicodélicos hoy en día se ha visto que hacen eso en el cerebro, ¿no? Generan esa neuroplasticidad, esa neurogénesis y secretan todas estas sustancias y neurotransmisores que permiten que tengamos más felicidad, más entendimiento, más conciencia. Y se ha visto, por ejemplo, en gente que vive en el Amazonas y usa ayahuasca crónicamente, se ha visto que la corteza cerebral es más gruesa. ¿Qué quiere decir? Que entre un pensamiento, la corteza es lo que procesa un pensamiento, del impulso a la reacción. Si esa parte está más gruesa, quiere decir que hay más espacio para la reacción, más mindfulness, es un proceso más evolutivo, ¿no? Entonces, realmente lo que hacen los psicodélicos es también engrosar la corteza, que quiere decir que nos genera un espacio más grande entre la acción y la reacción de cualquier estímulo. Y eso, pues, para mí es evolución, ¿no? Claro, que no te vuelvas reactivo, sino que te vuelvas responsivo. Exacto. ¿No? Eso está fascinante. Y digamos, a nivel los receptores neuronales y las redes cerebrales, ¿cuál es el proceso? Pues depende de cada sustancia, pero el receptor que más se estimula en general es el receptor 5-HTA, que es un receptor de serotonina. Y como sabemos, la serotonina se conoce mucho como este neurotransmisor de felicidad, de excitación, de alegría, ¿no? Y eso hace también que se generen los resultados. También ciertas sustancias van a los receptores de dopamina, entre otros, ¿no? Se secreta factor neurotrófico. Y lo más importante de las redes neuronales es que tenemos nosotros una red neuronal predeterminada, que una red significa que son varias áreas del cerebro que se conectan. No vamos a pensarlo como una computadora. Y esta red neuronal predeterminada es la que se prende cuando no estamos haciendo una actividad. ¿Qué pasa? Estamos sentados viendo la ventana o no estamos haciendo nada, como dicen, cuando se te va la mente a divagar. ¿Qué pasa en ese espacio cuando divagas? 1, tu ego está muy construido. ¿Quién eres, tu persona, con qué te identificas? O sea, todo este ego con mayúscula, ¿no? Como se conoce el ego de quién soy, se construye mucho en ese momento. Te identificas mucho contigo mismo. Y también pasa que si tú estás en un proceso depresivo o ansioso, vas a empezar con pensamientos repetitivos de rumiación circulares sobre, híjole, debería estar haciendo esta cosa, o mi novio me cortó, y pensamientos negativos. Cuando no estamos haciendo una actividad, porque cuando estás haciendo una actividad, esa red no está conectada, claro, ¿no? Y el ego se disuelve y estás enfocado en algo, pero cuando estás tranquilo pensando, pues vienen esos momentos de mucha identificación y estos pensamientos. Los psicodélicos disminuyen la actividad de esta red. ¿Qué quiere decir? Que te permiten que te salgas de esos pensamientos circulares, rumiantes. Y eso se conoce como disolución del ego en las fases de los psicodélicos, que de repente te das cuenta que ya no eres Marión y que eres una unión cósmica con el resto de la humanidad y que eres parte de este universo impresionante, y eso te permite ver más allá de ti misma. Claro. Y entonces empiezas a pensar, hay alguien enfrente de mí, chance esa persona se siente triste o contenta,
como que te saca de tu película. Te ¿Sí saca me de tu explico? película y te saca, digamos, a un contexto donde más, digamos, generalista, donde tienes esta distancia entre tu observador, que no, en este caso Exacto. eres tú, y tu vida o el problema o la circunstancia o temáticas globales. Exactamente. Y justo ahí es donde se da la experiencia mística. Porque cuando tú expandes tu conciencia, empiezas a sentir a Dios adentro de ti. Dios, cosmos, universo, como le quieran llamar. Yo creo que todos son validísimos, pero es este entendimiento y esta sensación corporal de que hay algo más grande que tú. ¿Qué tipo de trastornos mentales han mostrado como las mejoras significativas con el uso de la terapia con psicodélicos? Definitivamente depresión resistente a tratamientos, gente que tiene depresión y que ya probó todo y no le ha funcionado, espectacular. El estrés postraumático es también una medicina increíble porque justamente en este tema no se ha avanzado y no se ven muchos resultados y con esto sí. Ansiedad relacionada a enfermedades terminales como diagnóstico de cáncer, entre otras cosas, ¿no? Gente que de repente le dicen te vas a morir. Y bueno, creo que también una parte muy importante es gente con estas crisis existenciales que estamos viendo muchísimo, que quizá no las podría clasificar en un trastorno específico, pero que están en búsqueda de algo, de expandir su conciencia, de sentir, de encontrar claridad, de buscar ¿no? Su propósito de vida y buscan en muchas terapias y no lo encuentran y de repente hacen un psicodélico y bueno, se les abre el camino por completo. Claro, que ahí un poco la intención es clave, ¿no? Es un Sí. poco como cuando te metes a buscar a Google, pero si tú específicamente le pones en el buscador de Google como, oye, ¿cuáles son tal, y le haces la pregunta en específico, te va a arrojar resultados relacionados a esa pregunta. Justamente. Pasa lo mismo con los psicodélicos. Sí, y justo en adicciones también, trastornos de dismorfia corporal, anorexia, todo eso se está estudiando cada vez más. Incluso hay estudios nuevos de LSD con Alzheimer. O sea, ahí va. Pero los tres grandes son depresión, resistente a tratamientos, estrés postraumático y ansiedad relacionada a un diagnóstico terminal. ¿Y cuál es el rol que juega la intención? La intención, fíjate que en la academia hay dos versiones. Hay ciertos maestros fantásticos que no son pro intención, que les gusta que vengas y recibas lo que te toque recibir. Y hay la línea de la intención en donde se cree que si uno hace el trabajo y hace esta reflexión sobre dónde se cree parado en ese momento en la vida y qué es lo que tiene que trabajar, pues hay más conciencia en ese espacio de lo que tiene que resolver, ¿no? No porque entres a una terapia y te tengas que poner a buscar esas respuestas, ¿no? El chiste es relajarte también, pero sí creo que como dicen, a donde va la atención, ¿no? Ahí se dirige la energía. Entonces, si tú le pones la intención a lo que sea, a mí me gusta mucho la vida intencionada, ¿no? De por qué estás haciendo esto. Y generar una relación con los psicodélicos terapéutica. No de, ay, pues lo voy a hacer a ver qué pasa, ¿no? Un poco de, a ver, sí, los quiero hacer, tengo estos temas, quiero trabajar esto. Yo siempre le digo a mis pacientes mucho como piensen que le van a pedir al genio de la lámpara mágica unas preguntas que no te puedes contestar en conciencia propia. Necesitas entrar a un oráculo o a este genio y hacerle estas preguntas, ¿no? Así como es como pongo las intenciones con ellos. Y bueno, a veces es sanar físicamente, a veces es buscar, ¿no? La respuesta de algo muy profundo que te pasó de chiquito, digo. ¿Y cómo describirías que es un poco así como ahorita usaste esa frase de como si entras y tienes a un oráculo o al que maneja, ¿no? A tu lamparita mágica, este genio? ¿Tú dirías que al final las respuestas te las da tu inconsciente o las respuestas te las da una sabiduría mayor a ti? Llámala algo espiritual, algo cósmico, el nombre que le queramos poner, vida, universo, Dios, diosa, lo que le queramos poner. Mira, si me meto a mi papel científico, te diría, no sabemos quién es quién. Todavía no descubrimos esa respuesta. ¿Cuál voz es de cada quien? Mi ser humano personal, Joyce, así, el ser más integral,
tiene la certeza absoluta que no solo, que es lo mismo, ¿no? Que el higher self o esta parte más sabia o esta sabiduría que tenemos interna, para mí eso es Dios, ¿no? Está conectadísimo, entonces no hago la separación, pero sí parto de esta creencia absoluta que toda la gente tiene la capacidad de conectar con esa sabiduría. Y la respuesta no está fuera de ti, yo no la tengo, tú tienes tu respuesta. Y es simplemente ayudar a la persona a llegar a ese espacio que se aprende mucho en la meditación védica y en otras técnicas, ¿no? Que tienes la conciencia o el cerebro en donde empiezas como el monkey mind, ¿no? El cerebro de los changos, que es este ruido, que es estas voces que no son tu sabiduría interna, simplemente son voces que están describiendo la realidad, que están criticando, que están haciendo 20,000 cosas, ¿no? Pero no es la sabiduría interna. Y cuando aprendes a callar esas voces y aprendes a silenciarlas a través de mantras, a través de la meditación, de la respiración, puedes entrar a ese lugar más profundo. Y es algo más corporal. Tu cuerpo sabe. Contracción, expansión, ¿no? Y ahí es donde conectas con esa sabiduría interna. Y hay gente que sí, por su historia de trauma, no tienen esa brújula igual, ¿no? Hay más contracción en situaciones que no debería o etcétera. Pero una vez que se empieza a trabajar el trauma y se libera, la brújula empieza a servir impresionante. Entonces sí parto por ese principio, ¿no? Claro. Si es Dios o no y como lo quieras creer, te doy permiso. O sea, cada quien sus creencias, pero esa sabiduría que todos tenemos, que a todos nos ha pasado, que una intuición, que sabes algo que todavía no pasa o que alguien te late y alguien no, ¿no? Es conectar ahí con esa brújula interna. Claro, que siento que también parte de esa brújula interna, llámale corazón o llámale como le quieras llamar, siento que también tenemos estos sensores de alguna forma que quizás todavía desde la ciencia no los podemos ver, ni medir, ni cuantificar, pero que están todo el tiempo pendientes de la energía, la resonancia y la vibración. Sí. Y bueno, ¿cómo mides eso? Pues entiendo que es complicado, pero por eso exactamente cuando entras a un lugar, automáticamente una persona te cayó bien, la otra como que no te latió tanto. O sea, ¿quién está recibiendo esa información? ¿Es el corazón? ¿Es la mente? La mente no es. Sí. Es o tu corazón o tu alma, o vete tú a saber, ¿no? Pero algún receptor interno dentro de ese rango de corazón, alma, por ahí, que te está pasando toda la información. Sí. La clásica corazonada de no me voy a subir ese avión. Que casualmente ese avión le pasa algo y no te subiste, ¿no? Justo. Pero, a ver, y hay aquí esta reprogramación que me parece increíble porque yo la viví, hay gente que se hace estas películas muy mentales. Entonces tú te puedes convencer, porque viste una película que se cayó el avión, de que tienes miedo y no te quieres subir por algo racional mental, o realmente es algo del corazón y del estómago y que realmente lo estás sintiendo. Entonces por eso también pasa mucho, que la gente muy racional tiene muchos problemas estomacales, ¿no? Porque no se hacen caso a la intuición de acá, todo lo racionalizan. Aprender a vivir otra vez desde el cuerpo y desde el corazón y no tanto de esta programación que tenemos ya tan llena de información, es una tarea complicada porque ya no vivimos tan conectados al cuerpo, porque no vivimos en la naturaleza y no tenemos estas amenazas de animales, ¿sabes? Nos hemos desconectado un poco de esos instintos. Sí. Y yo creo que también tanta computadora y tanta luz y todo nos han confundido nuestro sistema nervioso un poco. Entonces, lo que se hace mucho con estas terapias también es regresar a ese estado. Regresar a ese estado de conexión con la naturaleza, de conexión con tu cuerpo, de poder sentir más allá de la mente, ¿no? Y poder también descifrar esas voces. Sí. Que esas voces siento que es una gran chamba, porque llevamos toda la vida condicionados a escuchar la voz de la mente. Como dice Michael Singer en su libro del alma indomable, que al final en la mente tenemos este roommate loco que está todo el tiempo narrándote el mundo externo. Y algo que me parece fascinante es, digamos, características que ya está en la literatura, que ya está en la ciencia de cómo se escucha la voz de la mente y la voz del alma. Por ejemplo, la voz de la mente se escucha con una voz joven, que habla rápido, que piensa mucho en tareas, que se conecta mucho con el miedo. Entonces, como, ay, no hice esto, me faltó hacer esto, híjole, se me olvidó, sí, esto ya llegué tarde. Es como esta sensación. La ardilla. Ya sabes, esa ardilla. Y la voz, por ejemplo, del alma, se habla en un tono, o se escucha en un tono mucho más pausado, que es una voz mucho más grave, se siente con el cuerpo, no siempre hace sentido, por eso a veces confunde.
Y es una voz que en el momento que la escuchas se empiezas a sentir en paz. Y genera una respuesta en el sistema nervioso completamente distinta cuando escuchas la voz de la mente que cuando escuchas la voz del alma. Sí. Tengo una amiga que siempre me dice, las emociones gritan y la intuición susurra. Tienes que tener la mente tranquila para escuchar la intuición, porque viene quedito. Entonces es ese aprendizaje, ¿no? De entrar en esa paz para poder decir, ok, ya, entendí. Totalmente. Ajá. ¿Y qué sabemos sobre los efectos a largo plazo de estas terapias con psicodélicos en la neuroplasticidad? ¿Son efectos que ya se quedan para siempre o se regresan si la persona no cambia los hábitos o cómo funciona? Mira, ahorita estoy estudiando mucho a una doctora, PhD impresionante, Gould Dolan, si pueden investíguela, pero ella está investigando sobre los periodos críticos y los psicodélicos. Cuando nosotros nacemos, tenemos un periodo crítico cerebral en donde no solo tenemos neuroplasticidad, tenemos un concepto que se llama como metaplasticidad, que es está exponencial nuestro cerebro para aprendizaje. Por eso te dicen, cuando eres niño es más fácil aprender un idioma, no tienes un periodo crítico. Igual los pájaros tienen un periodo crítico para aprender canciones y después se cierra ese periodo crítico. Igual un niño que nace con cataratas, si antes de los 5 años no lo opera, se queda ciego porque es un periodo crítico. ¿Qué hacen los psicodélicos? Es que reabren los periodos críticos cerebrales. Tú, dependiendo la duración y de la sustancia de tu terapia, vas a tener un periodo crítico más corto o más largo. ¿Qué quiere decir? Alrededor de 3 semanas a 6 meses se queda tu cerebro en un periodo crítico de reaprendizaje. Tú puedes reaprender cosas malas o cosas buenas, ¿no? Y ahí la importancia de aprovechar saliendo de una terapia psicodélica, si tienes ganas de aprender un idioma nuevo, cambiar un hábito, irte al gimnasio y hacerte la rutina, comer sano, pensar positivo, tienes un momento como estás como niño otra vez. Por eso, literal, sí es un renacimiento. Sí. O sea, tú sales de una terapia como bebé otra vez. ¿Cuánto dura ese periodo? Dependiendo la sustancia. Te digo que hay si dura de 3 a 6 horas la sustancia o la terapia o la ceremonia, es como 3 semanas a 3 meses. Y, por ejemplo, el más largo es con la iboga, porque como dura tanto, dura muchísimas horas, dura hasta 6 meses, ¿no? Entonces, dependiendo la sustancia, se abre ese periodo crítico y definitivamente tú, una vez que aprendiste bien algo, yo creo que se queda contigo de por vida, pero como todo, si lo dejas de hacer, se atrofia. Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuánto tiempo es después de psilocibina? De psilocibina son como 3 semanas a 3 meses, dependiendo la profundidad de la sesión. ¿Y de ketamina? Y de ketamina menos porque dura muy poquito, como 1 semana, más o menos. ¿Y qué pasa con el DMT? El DMT es espectacular, es la molécula que tienen estas famosas mezclas, una llamada changa, que es como la versión vegana del sapo, se sale del tepescohuite y bueno, es la molécula del DMT. También lo tiene el 5-MeO-DMT, que es el sapo. Y la ayahuasca también contiene DMT, ¿no? Una parte de la mezcla es DMT, dimetiltriptamina. Esta molécula se conoce como la molécula del espíritu. ¿Por qué? Porque se cree y se ha investigado algo al respecto sobre... lo que más me parece espectacular es que es esta molécula que se secreta cuando vas a morir. Y es la que te da estas visiones del túnel y de trascendencia. Y por más que me tiren de loca, pero todos los libros así, Brian Weiss, gente que se ha dedicado a estudiar estas experiencias cercanas a la muerte, que describen lo mismo. El túnel, el fractal, ver a los ángeles, a esto, al otro. Lo mismo sucede con la dimetiltriptamina. Cuando tú la fumas o la consumes, pues es cruzar, o sea, la ayahuasca se conoce como la liana de los espíritus. Pues es cruzar al mundo espiritual, independientemente de que lo creas o no. Ahí está, claro. ¿No? O sea, es lo que permite. Sí.
Y también eso me hace fascinante porque también, por ejemplo, hay varios investigadores, doctores, autores desde la física cuántica que también están hablando de ese espacio alternativo. Por ejemplo, hay un libro de un autor que se llama Vadim Siland, que habla justo en que justo esa parte de acercarte al túnel es cuando estás transitando desde la materia hacia el espacio, en este caso le llaman el espacio alternativo, que es, digamos, toda la parte que está, entre comillas, atrás de cámara, que es toda la parte energética de la que no vemos. Exacto. Y es supuestamente donde llegas después de morir. Sí. Y cambias, digamos, como de traje, de cara, de máscara, y regresas a otra experiencia en lo material. Pues según la Kabbalah vemos el 1%, ¿no? Entonces imagínense todo lo que hay por allá. Y también piensa a nivel terapéutico qué pasa cuando tienes esta experiencia con dimetiltriptamina, que se ha hecho investigación de ponerla intravenosa, entre otras cosas. Pues tienes una experiencia cercana a la muerte y cuando regresas no te queda más que gratitud de tener una segunda oportunidad, ¿no? Sí, o sea, de haber sentido que ya te ibas y de repente regresaste. Ya, obviamente, cuando lo haces más de 3 veces dices, bueno, ya no me la creí. Sé que no me voy a ir, pero las primeras sí es muy real, ¿no? Sí. Sientes que ya ahí te quedaste. Claro, por eso también le llaman la soga de la muerte, ¿no? Exacto. Que es el poder observar, digamos, como el morirte y regresar a través de esa cuerda a este plano con los aprendizajes que te llevaste de haber, entre comillas, experimentado la muerte para vivir una nueva vida. Ajá. Ya a tu regreso. Y esa es la terapia máxima. Sí, ¿no? porque la chamba está acá, Sí, ¿no? Ahí sí. es nada más ver, observar, entender que te cagan los 20 y la chamba es cómo le aplicas esos aprendizajes en tu día a día aquí. Justamente. ¿No? Y hablemos un poco más específico acerca de en lo que te metes más en tu investigación de psilocibina con MDMA. ¿Cuáles han sido los cambios internos más impactantes que has observado en tus pacientes después de una sesión psicodélica bien guiada? Mira, yo la verdad todavía no me la creo. He visto tanto, o sea, la gente que se me acerca y me dice, me cambió la vida, me reprogramé por completo. No me la creo, pero los veo y wow. Gente con trauma complejo, con historias súper fuertes de abuso sexual, de acoso sexual, con muchísimos patrones de ansiedad, de depresión o casi suicidas. Y hacerles un par de sesiones y ver cómo su vida es estable y feliz, no hay más regalo que eso, ¿no? O sea, gente que creías que no iba a hacer nada y después ves con boda, bebés, o sea, como que todo empieza a florecer y empiezan a alinearse mucho con su propósito. Me ha tocado ver de todo, separaciones, divorcios, reacomodos, o sea, transformaciones que no sé si es exactamente el catalizador la terapia, pero sí creo que te permite navegar con muchísima más sabiduría, ¿no? Duelos no sanados, impresionante. O sea, sí veo gente que con problemas que de repente ya no. ¿Cuál ha sido el caso más transformador que nos puedas compartir que has visto en tu práctica? Un caso muy especial que guardo en mi corazón muchísimo, sin decir nombres, me tocó ver a una pacientita que adoro con toda mi alma, que tuvo una experiencia muy fuerte con el colapso del edificio en Miami, no sé si te acuerdas. Se iba a casar y perdió a su esposo en el colapso, con los primos, con todo, y justo esa noche decidió no ir a ese lugar. Y bueno, llegó a mí en shock absoluto, ¿no? O sea, como que fue lo perdí todo en una noche, ¿no? Y verla hoy casada con un bebé, ¿no? Después de un periodo de 1 año. ¿Sí me explico? O sea, un año pasar por toda la terapia de duelo, ¿no? Que el duelo, la aceptación, el entendimiento. Digo, claro que no soy la única que la atendió, había un equipo entero precioso, psicólogos, la familia estaba al tiro. Fue un apoyo de todos lados, pero sí creo que los psicodélicos le dieron muchísima esperanza y una transformación que al año siguiente estaba celebrando la vida y la vida de un bebé nuevo. ¿No? Qué lindo. Sí. Qué linda transformación. Como hay estos, entre comillas, ¿no? Como saltos cuánticos a los que te metes, que reacomodas, ordenas, ¿no? O sea, sanas, liberas y tienes una vida por delante que quizás nunca te imaginaste, ¿no? Desde antes de hacer eso.
Y hablemos un poco acerca del set and setting, ¿no? Parte de toda la investigación, el set and setting en el sentido de qué rol juega el entorno, ¿no? En los psicodélicos juega un papel muy, muy, muy importante. ¿Por qué el set and setting, desde esta perspectiva médica, por qué influye tanto en los resultados? Bueno, los psicodélicos son una herramienta y realmente la herramienta no hace el viaje. El viaje lo hace el lugar, la experiencia y la confianza. No es lo mismo tomar un psicodélico en un concierto o tomar el psicodélico con tus amigos que hacerlo direccionado, cuidado, ¿no? Esto se ha estudiado desde María Sabina. María Sabina tenía su camita y tenía su manera de rezar y todo, y ese contexto es lo que hace el viaje más profundo y más especial y más terapéutico. Entonces, el set habla mucho del mindset, de cómo está tu mente, las creencias que tienes, cómo estás ese día, todo lo que traes tú en tu cabeza, que por eso es importante la preparación. Y el setting es el espacio en donde se hace. ¿Te sientes cómodo, no te sientes cómodo? Si es una ceremonia compartida, si eres tú solo, eso va a hacer que la experiencia sea diferente y que te permita viajar de diferentes maneras. La música también tiene una influencia distinta, si es en vivo, si es en... ¿no? Cada quien, o sea, si es especial, si no es lo mismo escuchar rock que escuchar música clásica, todo eso va a influenciar el viaje, porque depende de los estímulos. Y hay un concepto más de esos que es la Matrix, que es a donde regresas. También es súper importante la Matrix, porque si tú tienes una familia disfuncional y después de tu terapia regresas a lo mismo, también puede hacer que la experiencia no sea satisfactoria. Claro. Brinquemos un poquito a esta perspectiva espiritual y conexión humana y luego nos vamos a un poco cuáles son los aspectos de seguridad y responsabilidad. Perfecto. Muchas personas reportan experiencias de unidad y conexión universal durante estas sesiones, ¿no? ¿Qué significado espiritual tiene, y además desde tu punto de vista médico, estas vivencias en el proceso de sanación? ¿Cómo se explica? Mira, cuando estudié yo la carrera de medicina me decían que el estar sano era tener tus esferas en el lugar correcto biopsicosocial, biológico, psicológico y social. No había esfera espiritual. Y por mucho tiempo yo tenía esta pregunta de ¿qué es lo que realmente quieres de la vida? Pues mi respuesta es ser feliz, ¿no? Y investigando, ¿qué es ser feliz? ¿Quiénes son los personajes que son felices? No estos documentales que nos echamos todos en su momento. Me di cuenta que la gente que es feliz es la gente que tiene una esfera espiritual también bien integrada en todo su mapa. Gente muy racional, muy inteligente, que no son espirituales, normalmente no son felices. Qué interesante. Interesante. Hay un componente ahí que tiene un rol importantísimo que todavía ni siquiera está siendo estudiado per se de la ciencia. Y entro a estudiar medicina funcional justo por eso, porque es una de las únicas ramas que he visto en la medicina que toman en cuenta la espiritualidad como parte de la sanación. Se necesita una esfera espiritual. No estoy hablando de religión, son parte, claro, pero estoy hablando de espiritualidad, conexión, ¿no? De entender que hay un mundo espiritual, emocional, ¿no? En donde el rezo, la palabra, el ritual es importantísimo para la sanidad del humano. Claro. ¿No? Y hemos perdido, creo que muchas de las enfermedades que vemos emocionales también son por falta de ritos de pasajes, de comunidad, de esta integración de lo espiritual. Claro. Y también hay cosas muy interesantes en la investigación con el placer, por ejemplo. Cuando tú investigas acerca del placer, viene mucho, obviamente, el tema del placer sexual, el placer de la comida, ¿no? Que entra, digamos, en un nivel de placer que le llaman placer primario. Pero la sensación de máximo placer que está documentado es el placer de la trascendencia, que es el placer de la conexión universal, conexión cósmica, conexión con Dios, la diosa, como le quieras llamar, pero esos son los niveles de placer máximo que están documentados, que existen. Y muchas veces el placer se basa en la sexualidad, el orgasmo, ¿no? Cosas mucho más, digamos, primarias que esta trascendentalidad. No sé si te pasó a ti, pero lo quiero compartir porque estoy segura que sí, que haces tus primeros psicodélicos, ceremonias y así dices, wow, sentirme así de viva. Qué delicia. Siento que estuve muerta todo este tiempo. O sea, sentir este calor en el cuerpo, esta gente, esta comunidad,
estos cantos y de repente es como, qué placer estar tan vivo. Sí, y siento que ese nivel de conexión, por más de que a mí me lo habían contado antes de hacer mis primeros psicodélicos, como que decía, bueno, yo creo que quizás he estado cerca de poderlo experimentar. Y cuando lo experimenté, era como, se abrió una puerta, un portal, un canal, llámale como le quieras llamar, de conexión, que por más de que después de hacerlo, ya como que ese portal se quedó conectado para siempre. Para no sé si siempre, me explico. sí. O sea, como que sí me hizo un antes y después en mi vida con mi nivel de conexión personal, conexión con la vida, con el cosmos, como le queramos llamar. Y obviamente te da esta sensación de placer trascendental porque entiendes que hay algo muchísimo más allá que solo tu visión normal de ser humano, de un individuo. Sí, y qué gozada sentir esto y qué gozada aprender a rezar, qué gozada saber que el rezo también es física cuántica y es un poder de manifestación y de energía. O sea, todo realmente está conectado, son lenguajes distintos. Lenguajes. Pero aprender a limpiar tu energía, a dar amor, a sentir todo positivo, a construir tu realidad de una manera no más positiva y más amorosa, ya. O sea, con eso me quedo feliz. Su nivel tiene una velocidad distinta porque una ceremonia de unas 6, 8 horas, 10 horas máximo te da este reordenamiento y esta apertura que quizás si te hubieras tardado, por lo menos en mi caso, unos 5 años en poder llegar ahí. Claro, ¿no? Sí. Entonces siento que el tiempo juega un rol muy interesante adentro de la terapia con psicodélicos. También te quería preguntar acerca de hay diferentes tradiciones que consideran a las plantas psicodélicas como maestras y le llaman la abuelita, le llaman el ser superior, le llaman de diferentes formas, pero como es esta maestra que te da lo que necesitas. Y en algunas tradiciones hablan acerca que hace un escaneo de tu cuerpo y te da exactamente lo que necesitas dependiendo de lo que estás buscando. ¿Cómo desde el punto de vista médico se explica esta visión, el hecho de tener este escaneo de tu cuerpo y que algo o alguien te esté dando exactamente lo que necesitas en tu viaje? Sí, lo puedo hacer reduccionalista, pero me parece que esto sí es de otro nivel y de otro calibre, pero definitivamente sí considero que son plantas maestras. ¿Por qué? La distinción de que sea una planta maestra es que no solo te conecta con esta sabiduría interna propia de lo que hablábamos, ¿no? Que yo creo que es lo mismo, pero aquí sí se distingue un poquito. Una planta maestra se considera maestra porque además de tu voz interna sabia, hay una voz extra de alguien que es todavía más sabio que tú, que te está enseñando algo que tú no sabías. Por eso es como, entro ahí y aprendo, ¿no? Muchas veces me acuerdo que me decían, es que una ceremonia de ayahuasca es la escuela. Tú vas y vas a aprender ahí. Yo, o sea, la gente ha descubierto una cantidad de cosas. Y la verdad es que a nivel científico hemos visto que las plantas también tienen un nivel de conciencia propia, que no se comunican con nuestro lenguaje, ¿no? Pero por supuesto que son seres para mí superiores, ¿no? O sea, biológicos, impresionantes, y que una vez que los ingerimos en nuestro cuerpo, de cierta manera, esto ya no es tan científico, pero es una teoría, pues toman vida, ¿no? A través de nosotros y nos permiten tener esa enseñanza. A nivel científico es justamente, conectas con tu parte más sabia y estás con el cerebro hiperactivo y entonces desde ese lugar tú sabes perfecto qué funciona en tu cuerpo y qué no. Y empiezas a obtener las respuestas porque realmente tú en tu código genético tienes evolución, años y años y años de evolución. La información está ahí. Totalmente, totalmente. Qué interesante. Me encantaría un día poder mapear todo lo que pasa en ese nivel energético, como se le llame, espiritual, místico, y tener formas de mapear, de investigar, de medir, de cuantificar todo eso. Qué lindo. Y me gustaría cerrar un poco este episodio, querida Joyce, con, si pudieras resumir una frase, ¿qué es lo que más te ha enseñado esta forma de terapia sobre la mente humana? ¿Qué dirías? Que sí creamos nuestra realidad, señores. Lamento decirles que está todo en sus manos. Pasa. Además, viene esta misma frase en personas que han venido aquí al podcast, que han literal dicho exactamente lo mismo y se dedican a otras cosas completamente distintas. Creativos, músicos, doctores, terapeutas, atletas, activistas.
y comparten esa misma información. Claro. Y tiene todo que ver con lo que estás haciendo tú, ¿no? Creo que el fin de la sanación, cómo considero a alguien que ya está sano yo, porque no me gusta mucho enfermar a la gente, pero la gente que se conecta con su poder creativo y empieza a crear una realidad nueva, ganó en la vida. El poder creativo es todo, y aprender a desprogramarnos para empezar a crear desde nuestra esencia lo que realmente venimos a hacer es lo más mágico que les puede pasar. Y sí he visto gente que sana a través de estas cosas físicas. Sí, ¿no? sí. Sí lo he visto. Genial, querida. Pues muchísimas gracias. Gracias ¿Dónde a te ti. pueden encontrar la gente en redes sociales? Ahorita estoy activa en Instagram. Si me quieren seguir, les dejo por ahí mi Instagram en un link. Dr. Joyce Braverman. Y bueno, mi página se viene pronto, espérenla. Les estaré anunciando por ahí todo lo que necesiten. Buenísimo. Gracias por compartir tanta sabiduría, gracias por compartir todas tus investigaciones, todo lo que has visto, todo lo que has sido testigo, y gracias también por compartirte tú desde tus experiencias. Así que Es un placer. de corazón. Para cerrar, me gustaría hacerte unas preguntas rápidas. Lo ideal es que contestes lo primero que te venga a la mente. Sí. Para ti, ¿qué es crear? Crear es sanar. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? Felicidad, alegría, regocijo. ¿Qué alimenta tu alma? La alegría, el bailar. ¿Uno de tus autores favoritos? Rick Rubin. ¿Uno de los mejores libros que has leído? Este último de Creative Act, Sí. de Rick Rubin. Librazo. Librazo. Ahorita estoy obsesionada con eso, entonces tengo épocas. Librazo. ¿Un consejo para alguien buscando su fuego interno? Bailen. En uno de los problemas más urgentes para la humanidad. Regresar a la naturaleza. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Sigan a su corazón. Sí. Me encanta. Más corazón, menos mente. ¿Qué experiencia cambió tu vida? Los psicodélicos, 100%. ¿Y cómo defiendes tu derecho a crear? Cuestionándomelo todo. Qué importante es cuestionarnos. Sí. La vida, Sí. la cultura, el sistema, ¿no? Exactamente. Divino, Joyce. Gracias de corazón. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos hasta acá. Espero que hayas disfrutado mucho de este episodio, de todas las investigaciones acerca de la terapia con uso de psicodélicos. Por favor, déjanos en los comentarios cualquier pregunta que tengas para la doctora Joyce, cualquier comentario que nos quieras compartir, y te invito a que te suscribas en nuestros canales. Estamos en YouTube, en Spotify, también estamos en TikTok, en Instagram y Facebook. Así que muchísimas gracias. Gracias, querida. Gracias a todos. Este episodio es de carácter informativo. En Crear Transforma no recomendamos la ingesta o uso de ninguna sustancia mencionada. Su consumo es responsabilidad de quien lo hace.